Familia, Darlene Duarte por aquí. Hoy es día 72 de 90 en este reto donde estamos aprendiendo a ser disciplinados y a tener disciplina en todas las áreas de nuestra vida. Y yo te voy a contar esta historia para que vos tengas un poco de contexto de yo por qué enseño esto y por qué lo hago gratis y por qué me interesa ayudar a las personas. Llevamos 72 días grabando contenido sin fallar y desde que empezó este año empecé a hacerlo de manera periódica. Antes de yo empezar este camino, cuando yo estaba en el colegio y cuando yo estaba en la universidad, yo era la más nerda. Yo era la que siempre iba adelante. Bueno, aparte soy muy bajita, entonces siempre iba en la primera, segunda, máximo tercera fila. Siempre entonces buscaba hacerme adelante, aparte porque pues había empezado temas de vista, entonces siempre buscaba las sillas de adelante para poder ver el tablero. No era capaz de llegar al colegio sin una tarea hecha, no, o sea, eso no podía pasar. Eran la más concentrada, la más dedicada. Mi grupito de amigas en el colegio eran las nerdas, las que siempre hacíamos las tareas, las que estudiábamos para los exámenes. En la universidad fue lo mismo porque nosotros atraemos lo que somos y esas personas que atraje a mi vida fueron personas iguales a mí, éramos demasiado dedicadas, o sea, literalmente si no podíamos dormir, no dormíamos, sacrifiqué mucho tiempo familiar. Yo toda la universidad tuve novio, para el novio sí hubo tiempo, pero por ejemplo había momentos donde habían viajes familiares y yo no iba, yo me quedaba porque yo tenía que estudiar, tenía parciales y un montón de cosas y hubo muchas cosas que sacrifiqué porque yo tenía un objetivo que era hacer siempre el mejor promedio en cada semestre, porque yo sabía que si yo acumulaba el promedio podía tener posibilidades de graduarme con el mejor promedio y con eso podía aplicar a becas si quería seguir estudiando después de eso. Y exactamente eso fue lo que pasó. Me gradué con el mejor promedio en la universidad, luego apliqué a beca de estudio y estudié una maestría con especialización a las 2 semanas de haberme graduado. Y ahí es donde empezó el cambio, porque yo en la universidad tuve el noviecito y cuando yo me gradué de la universidad, yo dejé al noviecito y el emprendimiento que teníamos en ese momento. Y ahí fue un punto donde recuerden que Dios habla en el dolor, habla muy claro en el dolor. Y ese fue un punto donde yo entendí el llamado de Dios una vez que yo me vi en la inmunda, o sea, en ese momento llevaba 2 semanas llorando, que yo me acuerdo que mi papá, en ese momento yo tenía una habitación donde las puertas eran como estas, pero eran de plástico, y él como que abrió por un ladito y me miró a ver yo cómo estaba y yo así llorando, llorando. Y yo me acuerdo que esa misma noche como que Dios me visitó, se sentó ahí al lado conmigo y me dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Darling? ¿Hasta cuándo? O sea, ya es momento de que tomes la decisión de cambiar tu vida y eso fue exactamente lo que hice. Transformé mi cuerpo, me metí al gimnasio, obviamente estaba en esa tusa, bajé bastante de peso y me metí al gimnasio, comencé a entrenar, comencé a aprender de suplementos, de alimentación y todo esto cuando uno apenas empieza y se mete una engomada aprendiendo de eso nuevo. Pero ahí es, familia, un punto donde yo me di cuenta que yo era muy buena para todo lo de afuera, para todos los demás, menos para mí. Y en esa tusa y en ese proceso de sanación, yo me di cuenta, tusa para quienes no son de Colombia, es un término para las personas despechadas que están en desamor, que recién terminaron con una pareja. Y yo me empecé a leer un libro que yo no sé si me lo regaló mi mamá o quién, y me ayudó mucho con el tema de complacer, porque eso era algo que yo tenía como al fallo, o sea, en eso yo era el fallo. Como que el profesor me decía algo, yo lo hacía en excelencia. Yo no le podía fallar al profesor. Mis compañeros me decían que yo tenía que hacer eso, yo lo hacía en excelencia. Yo no le podía fallar a mis compañeros. Mis papás me decían tal cosa, yo lo tenía que hacer en excelencia, yo no les podía fallar. En la iglesia me decían tal cosa, yo lo hacía perfecto. O sea, yo tenía que ser perfecta todo el tiempo, yo porque yo no quería nunca quedar mal, yo siempre quería agradar, yo quería que siempre todo estuviera bien. Y en cierto punto, obviamente, eso me llevó a ser excelente en todo, pero no conmigo. En todo ese tiempo, hasta mis 19 años, yo nunca fui excelente para mí, para lo que era conmigo. Yo no tenía ni idea de entrenar. De hecho, el noviecito que yo tuve me intentó llevar al gimnasio y fracasamos.
Yo no sabía que era comer bien, o sea, para mí era normal comerme la arepa con Milo a las 10 de la noche, para mí era normal comer lo que se me atravesara, simplemente yo no tenía ni idea de cómo comer, simplemente comía, pero no me alimentaba, no sabía cómo era nutrirme y comía a la hora que se me diera la gana, no me importaba mi aspecto físico porque yo me conformaba con gustarle a mi noviecito, entonces simplemente porque yo sabía que yo a él le gustaba como yo era, pues yo me conformaba con eso, con agradarle a él, con complacerlo a él como yo era físicamente. Y nunca yo me veía a mí misma, o sea, no tenía la capacidad de verlo porque simplemente tenía tantos factores externos haciendo ruido que yo no era capaz de escuchar, que yo no era capaz de ver. ¿Y por qué te cuento esto? Porque posiblemente vos estás en este punto o has estado en este punto. En ese punto donde sos siempre el mejor estudiante, el mejor en tu trabajo, el mejor para tu familia, la mejor para tu esposo. ¿Y vos dónde estás? Y esto se los pregunto y quiero que se lo cuestionen con mucha sinceridad, porque hoy hice una pregunta en nuestro grupo de disciplina que de hecho puedes entrar, te lo dejo en la parte inferior, el link es completamente gratis. Hoy les hice una pregunta de cuáles son las áreas en las que normalmente las personas se fallan y la primera siempre es el entreno y la segunda la alimentación. Y familia, sin esto vos nunca vas a desarrollar una mentalidad de bestia. ¿Qué es tener una mentalidad de bestia? A prueba de bala, de cuchillo, de sierra, motosierra, hacha y todo lo que pueda atentar contra tu mente. Darling, ¿qué son esos cuchillos, hachas? Lo que pasa en la vida. Todo lo que te sucede en la vida. Todo lo que has arrastrado hasta este momento, todo lo que experimentas, toda tu familia, si tenés hijos, si tenés equipo de trabajo, personas a tu cargo. Si vos no tenés el entrenamiento y la alimentación, vos no tenés ni puta idea de qué es tener una mentalidad de bestia. Ni siquiera las personas con altos niveles de ingresos saben qué es tener una mentalidad de bestias, porque de hecho hasta con mucho dinero es mucho más fácil ser débil, porque tienen acceso a cualquier cosa y no saben qué está bien y no saben qué está mal. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, si vos no te priorizas a vos, si vos no te pones a vos en el primer punto por debajo de Dios y comenzás a dedicarte en vos, vos no tenés ni puta idea de lo que es una mentalidad inquebrantable, de lo que es tener carácter de verdad, de lo que es tener disciplina, de lo que es tener autocontrol, autodominio, de lo que es no fallar, de lo que es construir, de lo que es tener paciencia, de lo que es tener amor propio. Porque ¿cómo crees que amas a los demás si vos no das ni la más mínima distancia, paso, proceso para acercarte a cuidarte a vos, tu templo? La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios se va a acercar a vos si vos lo contaminás? Con malos alimentos, con malas bebidas, con vicios, sustancias, licores. ¿Cómo vas a controlar eso? Estoy grabando, ya voy. Entonces, quiero que penses muy bien si realmente lo que vos estás haciendo hoy te acerca a construir ese cuerpo, esa alimentación, para que vos puedas tener una mentalidad inquebrantable. Yo ya pasé por ahí, recuerden que ayer hablamos de acortar los tiempos. Si vos querés comenzar a construir un carácter de verdad, disciplina en todas las áreas y comenzar a obtener los resultados que vos querés, pues entonces comienza por tu cuerpo y tu alimentación. A partir de hoy eso debe ser lo primero. Vos me puedes venir a mí a decir que vos sos el ultra mega Optimus Prime en yo no sé qué cosa, pero yo te veo tu cuerpo, veo cómo comes. Y si eso no me lo refleja, no hay sentido, no hay autoridad en nada.
Así que ponete las pilas hoy, comienza a trabajar en eso hoy y esto es para toda tu vida. Va a cambiar la vida tuya, la de tu familia, la de tu entorno. Así que familia, nos vemos en el video de mañana. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir este video con esas personas que vos sabes que llevan tiempo quejándose porque no les gusta cómo se ven en el espejo, porque se critican, porque ni siquiera tienen un excelente físico y critican a otras personas, porque suben 3 escaleras, 5 escaleras, cargan algo, bajan algo y ya se están muriendo. Ponete pilas. Nos vemos mañana, familia. Bye.